Cuando usted habla de seguridad, está hablando del derecho fundamental a la vida, que es un mandato de la Constitución de la República. El artículo 1 habla que el origen y el fin de toda actividad estatal es precisamente la persona. Pero vamos a hacer una zambullida. Me gusta a mí ser zambuidas precisamente en los temas. Y estamos hablando de un tema bien interesante porque está hablando usted del plan control territorial por un lado y de una herramienta muy eficaz que es una herramienta constitucional, que es precisamente, usted ve las prolongaciones del régimen de excepción, pero realmente la herramienta es el régimen de excepción. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, si usted se pone a pensar, usted puede tener el plan más maravilloso del mundo, pero ponerlo en operatividad es otra cosa. Entonces, usted tiene un plan, que es el plan control territorial, que dicho sea de paso y como aclaración para el pueblo, ustedes se recordarán que la anterior Asamblea Legislativa bloqueó la fase 2 del plan control territorial. Entonces estamos hablando de un plan que realmente ha dado frutos, y si usted hace el recuento no tiene mucho tiempo, porque el presidente tiene 3 años, meses, pero más de año y medio de esos 3 años, meses fue bloqueado por la Sala de lo Constitucional y por la Asamblea anterior, legislativa. Pero entonces, volviendo al punto, cuando usted tiene un plan, ponerlo en operación es algo totalmente diferente. Es complejo poner el Estado a articular, motivar una sinergia estatal, estamos hablando de otra cuestión. Sin embargo, el presidente de la República, Nayib Bukele, no solo tiene un plan, muy buen plan, sino que también lo ha operativizado de manera excelente. ¿Qué quiere decir esto? El Estado, las instituciones afines, el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional Civil, ¿sí?, la Fiscalía, han entrado en conjugación como históricamente no había pasado. Y ese plan se ha puesto en marcha y funcionamiento de manera casi perfecta. Ahora, fíjese lo que sucede aquí. Viene el gobierno y trabaja la moral de los agentes del policía. Les exige, sí les exige, pero al mismo tiempo les da herramientas, les da vehículos, les da tecnología, ¿sí? Entonces el Estado vira su apoyo a los elementos de la policía, a los elementos de una nueva fiscalía y al Ministerio de Justicia. Entonces ahí entra una sinergia del Estado donde realmente se trabaja la moral, y digo esto porque anteriormente a los mareros y a los criminales eran llevados al polígono de tiro. Entonces, por un lado teníamos un gobierno cómplice que llevaba al polígono de tiro a los mareros y a los pandilleros, y por otro lado les exigía a la policía sin darle herramientas, sin darle ni siquiera reconocerle dentro de los valores y la organización policial, precisamente el crecimiento policial. Ahora en día es totalmente diferente. Y ahí es donde viene la parte mejor del cuento que estamos contando todo El Salvador hacia el mundo entero. Es nuestro socio mayoritario. ¿Quién es nuestro socio mayoritario? Es usted, el pueblo salvadoreño. Sin ustedes, esto no tendría el éxito que tiene. Entonces, en esa transformación que sucede, el pueblo confía y el pueblo empieza a denunciar, empieza a ya no tener miedo y empieza a decir: señores de la policía, están en aquella casa escondidos. Entonces, la sinergia se vuelve bien interesante porque el Estado actuando articuladamente y al mismo tiempo el pueblo respondiendo, como históricamente no había sucedido. Entonces, esto no lo logra ver la oposición y es lamentable porque cuando hablamos de gobiernos, Arena y el Frente fueron estados cómplices de esta organización criminal. Cuando nosotros hablamos del régimen de excepción, fíjese, hablamos de una herramienta constitucional. ¿Qué estamos batallando? Además de perseguir el derecho fundamental a la vida, que es un derecho supra. Por ejemplo, usted es periodista, usted tiene, al igual que todo el pueblo, el derecho fundamental a la libre expresión, pero usted no lo puede ejercer si no está vivo. El de la libre movilidad, usted no lo puede ejercer si no está vivo. No puede ir donde quiera porque si está muerto no lo puede ejercer. Entonces el derecho a la vida es un derecho supra. ¿Qué es lo que estamos batallando? ¿Por qué es necesario prolongar el régimen de excepción? Porque estamos protegiendo el derecho fundamental a la vida, pero estamos desbaratando una organización criminal. Cuando usted habla de una organización criminal que ha tenido raíces, no solo nacionales, sino internacionalmente,
es obvio que usted ha empezado a desbaratarla. Ya no está funcionando, pero la organización criminal todavía persiste. Cuando usted habla de esa organización criminal y cuando hablamos, por ejemplo, de las rentas que ellos hacían a los negocios, a las tiendas del pueblo salvadoreño, estamos hablando que ese dinero no solamente le quedaba a los pandilleros y a los mareros. Esa cadenita de beneficiarios le quedaba una parte a los pandilleros, otra parte a empresarios pandilleros, a otra parte a abogados pandilleros y a otra parte a exfuncionarios que en ese momento eran funcionarios. Era como un negocio redondo. Así es, esa organización criminal todavía persiste. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la parte operativa la tenemos controlada, pero hay bastiones que están todavía en la sociedad, como esos malos empresarios, como esos malos exfuncionarios que precisamente están esperando la reorganización. Entonces, eso por un lado. ¿Por qué más? Bueno, porque 9 de cada 10 salvadoreños lo quieren. ¿Y qué somos los diputados? Representantes de esa voluntad soberana. Entonces, si 9 de cada 10 salvadoreños, si 900 de cada 1000 salvadoreños lo quieren, ¿qué debemos de hacer los diputados? Prolongarlo, porque está dando resultados. ¿A dónde vemos que está dando resultados? En las cifras que vemos de homicidios y de pérdidas de vida. Bueno, siguiendo en el tema de seguridad, su valoración de las declaraciones del expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, que advierte que la política contra las maras en El Salvador es peligrosa y difícil de aplicar en otros países. Vamos a ver, dice, es peligrosa. Entonces, esto lo está diciendo una persona que no vive en el país. O sea, la persona no vive. Es como que usted o yo empezáramos a dar opiniones de lo que está sucediendo en Panamá. Sí, es un poco complejo. La única manera de hacerlo responsablemente es cuando usted ha vivido la situación en carne propia. Pero contar porque le contaron. Yo, por ejemplo, le decía a un diputado del FMLN actual que estaba hablando de los acuerdos de paz y de lo que fue la guerra en El Salvador. Y yo le decía, pero es que usted no puede opinar porque usted no había nacido. A usted le contaron. Entonces, cuando usted brinda esos criterios contra mis criterios, que son vividos, entonces no puede haber una contradicción real. Entonces, yo le diría en este caso al señor presidente de Costa Rica que realmente la opinión de él no puede ser una opinión profunda, es una opinión superficial. Fíjese qué interesante esto. Cuando ellos piensan en el régimen de excepción, piensan en que se les violenta el derecho a los pandilleros. ¿Sí o no? Eso piensan. Esa es la base de ese pensamiento. Pero el régimen de excepción no violenta los derechos de nadie. Hay una limitación de los derechos fundamentales. Tiene impacto el régimen de excepción y hay que saber, digo yo, argumentar este punto porque la oposición nos ha hecho creer algo que no es cierto. El régimen de excepción tiene dos impactos. Uno es en la captura, porque imagínense qué complicado sería capturar 67,000 pandilleros si la policía viene usted como parte del pueblo y le dice, allá están escondidos en aquella casa, y viene la policía y tiene que ir a sacar una orden de detención ante un juez que va a tardar 72 horas. Se han ido los pandilleros. Ese es uno de los impactos del régimen de excepción, que la policía no necesita una orden de detención de un juez, lo pueden capturar así nomás. Ese es un impacto, porque sería complejo, como le digo, capturar 67,000 pandilleros con una detención de un juez. Y el otro impacto lo tiene en la detención administrativa, que los 3 días, en tiempos normales, si un policía lo captura, usted tiene 3 días para llevar el caso ante un juez, en tiempos normales. ¿Qué hace el régimen de excepción? Convierte esos 3 días, que es el término de inquirir, el término legal, lo convierte en 15. Porque de nuevo, imagínese usted la fiscalía armando los casos de 67,000 personas para presentarlos en 3 días. ¿Ve? Entonces, ¿qué hace el régimen de excepción? El régimen de excepción hace que la orden de detención no se necesite y los 3 días se los convierte en 15 para que la fiscalía pueda ir donde un juez y le diga,
aquí están los elementos probatorios de que el fulano es pandillero. Entonces viene el juez, analiza y dice, ah, bueno, hay elementos suficientes para seguir con el proceso legal. Y ahí sigue el proceso legal. Pero ahí, ¿qué sucede? Ahí se da un debido proceso y el pandillero puede llevar un abogado. El pandillero puede tratar de demostrar que no es pandillero. Entonces, cuando hablamos internacionalmente manejan, o presidentes como el que usted habla, hace una opinión o expresa una opinión, lo hace sin conocer a fondo. Porque ellos se imaginan de que se agarra al pandillero y de un solo se le lleva a la cárcel y se le dice, va, 40 años. Pero no es verdad, hay un debido proceso. Entonces ellos vinculan el régimen de excepción a que las personas son capturadas y sentenciadas por el mismo policía y que son metidos en la cárcel sin un debido proceso, y no es verdad. Entonces, ¿por qué es peligroso? Imaginémonos que ponemos nosotros la expresión del presidente de Costa Rica y pudiéramos, Dios nos permitiera revivir a las personas que fueron quemadas en un bus por pandilleros, vivas. No fueron quemadas muertas, fueron quemadas vivas. Y a los que se bajaban, que estaban en llamas, los ametrallaban. ¿Qué cree que le podrían decir esas personas al presidente de Costa Rica? ¿O qué cree que le dirían los trabajadores del tendido eléctrico que andaban haciendo su trabajo y los pandilleros los mutilaron? Porque cuando les agarraron el DUI no eran de ahí. O la familia que venía allá por las cruces y se le pinchó una llanta y mataron a todos los que iban en el carro, hasta los niños, y los enterraron en una fosa común. ¿Qué dirían los familiares de esas personas? Entonces es una cuestión de sensibilidad, como ve, es una cuestión de haberlo vivido. Entonces allá en la montaña, o el dicho que dice, es que después del partido de fútbol cualquiera es entrenador, porque yo hubiera puesto a fulano, yo hubiera puesto a mengano, o después de la batalla cualquiera es general, dice el dicho. No, para poder dar una opinión tiene que haber vivido los 30 años de sufrimiento del pueblo salvadoreño. Para poder dar una opinión valedera, tiene que usted haber sufrido lo que es una renta, lo que es que le maten a un familiar porque no pagó la renta. ¿Quiénes pueden decir eso? El pueblo salvadoreño. Sí, lo que le puedo decir es lo mismo que le acabo de decir. Son presidentes que no son sensibles al tema, ¿sí? Claro, es difícil. Lo único que comparto con el presidente de Costa Rica es que dice, es difícil aplicar, ¿sí?, el régimen de excepción aplicado en El Salvador. Por supuesto que es difícil, porque para que aquí se pueda aplicar, ¿qué hizo el pueblo? Nombró mayoría, confió en el presidente Bukele y dio una mayoría de diputados que pueden tomar una decisión. Entonces, si usted va al origen de dónde nace ese músculo para poder venir y tomar la decisión de decretar un régimen de excepción y prolongarlo, nace en la soberanía del pueblo, porque el pueblo es el que ha dado la fórmula para que la gobernabilidad en la toma de decisiones se dé. Ahora, si usted me pregunta a mí cómo yo sé que el pueblo lo quiere, porque nosotros somos diputados de territorio, sábado y domingo vamos al territorio, cuando vamos a los municipios, cuando vamos a los cantones, cuando vamos a los caseríos, cuando vamos a las colonias. Por ejemplo, Santa Ana tiene 13 municipios. Constantemente los diputados de toda la bancada vamos al territorio los fines de semana y ahí, ¿qué hacemos? Recolectamos la sensibilidad de lo que el pueblo salvadoreño quiere y ahí nos damos cuenta. ¿De qué cree que nos hablan primero cuando entramos? Que están felices por el régimen de excepción, que ya no tienen mareros ni pandilleros. Y hay un señor que me dijo una vez, mire, me dijo, yo tengo una tiendita, me renteaban por la tiendita, pero dejé esa preocupación de que me cobraban $400 mensuales. Mi hija, me decía él, para poder salir de la colonia, para que no me la agarraran no me recuerdo cuál es la palabra, que hay una palabra que ellos ocupaban. Me dice él, yo tenía que salir con ella, llevarla a la escuela, pagar y de ahí pagar por volverla a entrar. Pero solo el hecho de que mi hija ya pueda salir tranquilamente y que no peligre con ellos, para mí, me dice, es un aliciente increíble. Entonces,
eso no solo tiene un impacto económico, sino que tiene un impacto en los grupos familiares. Y es por eso que otros países no lo pueden entender, porque seguramente la hija o los hijos del presidente de Costa Rica no tienen que pagar absolutamente nada. Andan con guardaespaldas y andan con todo el esquema de seguridad. Pero cuando hablamos del Salvador, El Salvador estaba subsumido precisamente, secuestrado, le digo yo, ¿verdad? Por dos partidos que siempre creímos que eran diferentes y eran parte de lo mismo.